Queridos colegas, gracias por estar presentes en nuestra mesa, que es muy variada de por sí. Sinceramente, yo agradezco bastante este espacio, este pequeño rincón de arte que creo que está aglutinando muchas ponencias sobre, bueno, filosofía, música, literatura, que suelen ser temas que generalmente son ignorados o menospreciados por las perspectivas hegemónicas, o por lo menos esto desde mi disciplina, que es la sociología. Y en esta mañana permítame presentarles una ponencia que intersecciona música, sociología y filosofía. Permítame que juntos podamos adentrarnos y preguntarnos cómo suena Bolivia, a través de dos obras que considero claves para comprender ciertos imaginarios de nación circulantes tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, a través de Los aires indios de Bolivia, de nuestro querido Eduardo Cava, y a través de la obra que son Las fugas bolivianas, del compositor contemporáneo Daniel Álvarez Beizaga. Así que, bueno, ¿cómo suena la patria? Sé que es una pregunta un poco extraña. Creo que todos aquí sabemos que de alguna u otra manera el arte boliviano siempre ha estado obsesionado por el tema de la nación. Y no solo el arte, también el pensamiento es un tema recurrente en nuestros intelectuales, desde Franz Tamayo, desde Zabaleta. Siempre nos estamos preguntando por Bolivia. Me gusta rescatar una pequeña reflexión de Trifonio Delgado, un excombatiente de la Guerra del Chaco, que en uno de sus muchos diarios él llega a preguntarse cuando está en el frente de la batalla, pero nosotros, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos aquí en conflictos entre Cambas y Collas? ¿Qué es Bolivia? ¿Quién es Bolivia? Y ese quién es Bolivia, me parece que los intelectuales son los que generalmente suelen intentar dar las respuestas, desde Franz Tamayo hasta Silvia Rivera o hasta Luis Tapia, pero también podemos encontrar otras voces, quizás más periféricas y que no han sido leídas, que intentan responder esta pregunta desde el arte. Y en este sentido, si es que pensamos a la música como un producto cultural, como algo propio de su contexto, podemos encontrar y podemos rastrear ciertas ideas, ciertas concepciones sobre representaciones e imaginarios sobre el indio, pero también sobre la nación. Entonces, creo que es posible ver a través del arte boliviano cómo se va perfilando un taqui, un camino que va mutando en torno a la representación sobre Bolivia. Y es curioso que tanto en el centenario como en el bicentenario hayan dos compositores bolivianos, Eduardo Cava y Daniel Álvarez Beizaga, que de alguna u otra manera con su música están intentando retratar cómo es Bolivia. Y como veremos más adelante, son retratos bastante diferentes que creo que responden a ideas circulantes y mentalidades mucho más grandes relacionadas con formas estatales. Así que yo parto de la premisa de que la música puede fungir como un prisma para comprender ciertos aspectos de la sociedad boliviana. Y para esto vamos a analizar comparativamente estas obras desde tres elementos que me parecen importantes. Uno, que son las portadas, en tanto elementos visuales. Dos, que son las citas musicales, que son una forma de intertextualidad y de reconocer a otros autores. Y tres, que no voy a ahondar mucho en el análisis musical estricto, pero espero poder brindar algunos atisbos. Así que vamos con las obras. Vamos con las obras, que son esencialmente dos. La primera son Los aires indios de Bolivia, de Eduardo Cava, del siglo XX. Y la segunda son Las fugas bolivianas, de hace 4 años, del compositor Daniel Álvarez Beizaga. Entonces, bueno, si es que comenzamos con la obra de Eduardo Cava,
bueno, vamos a escuchar muy por debajo el Aire Indio número 2, que es una de las piezas más representativas de su música. Y cuando uno se detiene a escucharla con atención, puede percatarse ciertos elementos de la música andina, como las melodías pentatónicas, pero revestidas con una armonía impresionista, con mucha influencia de Debussy, pero también de toda la tradición europea. Es muy interesante porque, si bien la obra suele conocerse a secas como Aires Indios, el título completo es Aires Indios de Bolivia. Y cuando uno revisa pues los dibujos de la portada, que si no me equivoco fueron hechos por Ramón Cattari, puede encontrar esta representación tradicional del indio, entre comillas, ¿no? Y a lo largo de estas 10 piezas podemos encontrar esta suerte como que de simbiosis entre motivos melódicos andinos, pero revestidos con una armonía impresionista y con una estructura mucho más occidental en la música. Algo interesante es que si es que uno las escucha, es posible percibir melodías andinas, pero en ningún momento aparecen referenciadas citas como tal. Y esto me parece curioso porque compositores posteriores como Marvin Sandi, como Alberto Villalpando, van a registrar tanto en artículos como en diarios visitas a comunidades para obtener inspiración, entre comillas, ¿no? Pero al menos en Cava, esta influencia indígena y esta retroalimentación de melodías autóctonas no es referenciada como tal, queda en el anonimato. Y podemos enlazar esta representación del indio con la corriente general del indigenismo estético, tal como lo plantea Cecilio Guzmán de Rojas en el Triunfo de la Naturaleza, o ciertos debates intelectuales. Cuando nos preguntamos dónde aparece Bolivia, claro, es interesante que, por lo menos para Eduardo Cava y para ciertos intelectuales de aquella época, Bolivia es andinocéntrica, está centrada en los Andes y tiene una identidad que está muy arraigada en recuperar, pero al mismo tiempo potenciar cierta esencia del indio. Y Eduardo Cava tiene una conferencia muy reveladora, que es la música como expresión de la cultura, que la dio para Gesta Bárbara, donde distingue 3 tipos de música: la música vernacular o autóctona, la música folclórica mestiza y la música, bueno, y el gran arte, ¿no? Como la música occidental. Y Cava va a decir casi textualmente de que es el deber del compositor recoger estos pedazos indígenas y elevarlos y transmutarlos para tener un nuevo y mejor, entre comillas, arte nacional. Entonces, si es que nos adentramos en todo el corpus de los Aires Indios, podemos percatarnos de que sí, esta Bolivia que se está retratando desde el siglo XX es profundamente andinocéntrica, es también homogénea y que busca su realización y su completitud a través del mestizaje cultural y a través del mestizaje musical también, ¿no? Donde existe una nación monolítica que se va a fundamentar en el famoso pasado inmemorial al que apela Anderson a la hora de pensar a las comunidades imaginadas. Una idea que, por cierto, resuena bastante con lo que nos dirán Tamayo y la corriente del indigenismo estético. Pero si es que hacemos el salto temporal, 100 años después, a nuestro bicentenario, podemos encontrarnos un retrato un poquito diferente de lo que es Bolivia, el cual lo vamos a encontrar en esta obra, bueno, en este conjunto de piezas llamadas las Fugas Bolivianas del compositor Daniel Álvarez Beizaga.
Algo que me llama la atención para comenzar es que después de los aires indios de Bolivia no han existido piezas o conjuntos de piezas que se hayan osado intentar retratar Bolivia de nuevo, hasta la creación de este compositor orureño. Y cuando uno se pone a escuchar y analizar las fugas bolivianas, en lo primero en que repara es que ya no se apela hacia una identidad abstracta como el indio para construir Bolivia, sino que se piensa las fugas bolivianas desde una concepción más fragmentada, cheje o plurinacional, como quieran decirle. Esta colección va a estar compuesta por 9 fugas y cada fuga va a estar dedicada a un departamento de Bolivia. Y algo curioso es que, bueno, para la portada de este trabajo, pero también de los trabajos previos de este compositor, se recuperan muchos elementos andinos, pero de alguna manera transformados, reconfigurados. En el caso de las fugas bolivianas, pues nos encontramos frente a una exégesis de la huipala muy particular, cambiada, fragmentada, que ya nos da ciertas pautas de hacia dónde va esta colección. Y si nos ponemos a examinar las fugas pieza por pieza, nos vamos a encontrar de que la fuga de cada departamento va bebiendo de motivos populares que están circulando en el imaginario musical boliviano, como la tonada de Viva, viva mi San José para la fuga orureña, como la melodía de Collita para la fuga paceña, pero al mismo tiempo en estas construcciones el compositor nos va a presentar citas muy heterogéneas. Por ejemplo, citará un concierto de Marvin Sandy en la fuga potosina, pero al mismo tiempo la tonada de Potosí no soy. Entonces, y tal vez el aspecto más interesante es que podemos encontrar una intertextualidad reconocida, porque muchas de las melodías en las que el autor se inspira quedan registradas dentro de la partitura, como una cita con nombre y apellido con sus compositores correspondientes, o como una cita hacia melodías tradicionales. Entonces, podemos encontrar aquí un gesto, si se quiere, un poco más democrático de reconocer ciertas influencias. Y la cuestión se hace mucho más interesante en la medida en que nos acercamos a las últimas fugas compuestas, que son en particularmente 2, la fuga potosina, que ahora está sonando a lo bajito, y la fuga veniana. En la fuga potosina resalta el hecho de que podemos encontrar motivos musicales dobles, una fuga con 2 sujetos, y este es un patrón que se va a magnificar en la penúltima fuga compuesta, que es la fuga veniana, donde vamos a encontrar 2 melodías muy disímiles, desde en las playas desiertas del Beni de Lola Sierra de Méndez hasta una marcha de los macheteros, que es una chovena tradicional, sonando al mismo tiempo. Esta fuga es muy interesante porque es literalmente una representación auditiva de lo cheje. Y a lo largo de estas piezas, creo que si vamos construyendo ya el panorama completo, nos percatamos de que se trata de una visión diferente sobre lo que es Bolivia, ¿no? Y sobre cómo suena Bolivia. Para comenzar, ya no hablamos de una sola Bolivia monolítica indígena, sino hablamos de una Bolivia dividida en 9 pedazos y con cada fuga y con cada departamento con una identidad propia, que bebe de sus melodías tradicionales, pero que al mismo tiempo las transfigura, pero sin esta noción teleológica de que los elementos de la música occidental hagan mejor, ¿no? Sino aquí podemos observar cierta elaboración desde la tradición contemporánea, pero al mismo tiempo un afán de
de democratización, en el sentido de tomar melodías conocidas para las personas, jugar un poco con ellas y devolvérselas para que, reconociendo estas melodías comunes, puedan apreciar y puedan sentirse identificados en este nuevo retrato musical que tenemos sobre Bolivia. Y como conclusiones, creo que es evidente como Eduardo Cava, pero también Daniel Álvarez, dentro de su música, tienen una filosofía de la nación boliviana que se va manifestando en elementos como la portada, pero también en elementos musicales concretos, y que ambas expresiones musicales contienen imaginarios de nación que están en diálogo con el pensamiento intelectual de la época. Las fugas bolivianas tienen mucha relación con lo que Silvia Rivera conceptualiza como Cheje, o Luis Tapia como la condición multisocietal, ¿no? Y este me parece uno de los tantos ejemplos que nos muestra cómo la música sigue siendo un producto profundamente histórico y social, y que de alguna manera dialoga y magnifica ideas que ya están circulando en el campo artístico. Pero lo interesante es que en las fugas bolivianas, en la última compuesta, podemos encontrar en la fuga tarijeña ciertos movimientos musicales que trascienden a la noción de Cheje. Ya no son blanco y negro disputándose, sino son un torbellino como que de melodías, y que llega un momento en el que se hace tan caótico que no hay blanco y negro, sino habla de una música mucho más fragmentada, pero al mismo tiempo orgánica, y una música que incluso trasciende el concepto de Cheje. Creo que nos interpela a nosotros como intelectuales, entre comillas, a repensar nuestra filosofía del arte y de la música desde las propias creaciones musicales. Así que creo que podemos ver cómo la música puede fungir como un prisma para tener ciertas aproximaciones hacia lo que es Bolivia en su centenario y en su bicentenario. Muchas gracias por su atención. Alberto Villalpando, que es otro de los compositores contemporáneos tan destacados, tiene un ensayo muy revelador sobre cómo se puede comprender la música boliviana desde las influencias geográficas. Personalmente, yo estoy de acuerdo en que pensar a Bolivia desde sus regiones y departamentos es un salto cualitativo con respecto a la noción monolítica de la nación. Pero es muy interesante cómo en un trabajo posterior de Daniel Álvarez Beizaga, justamente se va a intentar volver a la tierra y salir de esta camisa de fuerza que son, pues, los departamentos, ¿no? Que creo que podemos estar de acuerdo en que pensar en las divisiones administrativas como un criterio para definir qué es Bolivia es algo muy propio del lenguaje, pues, del Estado-nación mismo y de las propias limitaciones de nuestra mentalidad plurinacional. En este nuevo ciclo que Daniel presentará este año en el Bicentenario, llamado Flores para Naijama, intenta aproximarse hacia lo que es Bolivia, pero ya no desde sus departamentos, sino desde ciertos ritmos tradicionales que están denominados como flores, ¿no? Un taquirari, o una chovena, una cueca, que me parecen nociones mucho más flexibles para pensar a Bolivia de nuevo, desde Villalpando, sí, pero también fuera de estas camisas de fuerza. Yo podría decirte eso, más bien, muchas gracias por la maravillosa referencia. El sentido que está tomando la música boliviana es ir de una construcción monolítica y muy singular y un poquito esencialista hacia una visión un poco más plural, ¿no? Que incluso ya nos hace preguntar no solo por Bolivia misma, sino por las Bolivias, por las pequeñas Bolivias, ¿no? que existen dentro del país en toda su diversidad social y musical. Y creo que es muy importante pensar en este reconocimiento, uno, de la pluralidad y dos, de la misma heterogeneidad, porque hasta cierto punto este nuevo relato de la música es también
pienso que un correlato de la forma del Estado plurinacional, ¿no? El hecho ya de reconocernos como plurales y el hecho pues, de reconocer que el mestizaje, que el blanqueamiento de nuestra música ya no es el horizonte, ¿no? Y bueno, creo que nos queda pues esperar, ver qué rumbos musicales irá tomando nuestro patrimonio a la par de nuestro Estado, porque también estamos en un momento de mucha tensión, donde la misma construcción pues, del Estado plurinacional está mostrando sus limitaciones y sus camisas de fuerza, como las particiones demostrativas, pero sin duda creo que entre Eduardo Cava, Daniel Álvarez Beizaga y quizás Marvin Sandy como un punto intermedio, ¿no? Y de clivaje, estamos enfrentando una apertura tanto de la música como de los imaginarios y de las formas para retratarnos a nosotros como Bolivia en toda nuestra pluralidad.